Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ¿cómo se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo? Con toda la seguridad, Él nos va a salvar de la condenación de Dios. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Muy bien, muy bien. Vamos a leer rápidamente, corridito, el capítulo 5 de Romanos. Recuerda, yo lo estoy leyendo en esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Si tú tienes otra versión y te suena algo distinto, no te preocupes, es exactamente lo mismo. ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver, ¿sí? Maravilloso. Los que están apuntando trajeron su cuaderno, su pluma, ¿sí? Qué bueno, qué bueno. Muy bien, vamos a leer, dice así el capítulo 5. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, ¿debido a qué? A nuestras buenas obras, a nuestro conocimiento, a nuestros años yendo a la iglesia. No, dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Versículo 3. También nos alegramos, es que esto me sorprende, incluso, y te soy honesto, me saca de onda esto que sigue, pero es una realidad y ahorita vamos a ver por qué. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Quién se alegra al tener problemas? No, pero ahorita vamos a ver que sí podemos alegrarnos, ¿ok? Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Pueden bajarle a la música, por favor, considerablemente, muchas gracias. Dice, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y escucha el versículo 5, dice, y esa esperanza no acabará en desilusión. ¡Wow! Es decir, aunque hay pruebas, tormentas, dificultades, decepciones, pérdidas, fracasos, etcétera, 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 Dios es un Dios confiable. ¿Verdad que sí? Y luego continúa diciendo, pues sabemos con cuánta ternura, me encanta y subrayé esa palabrita, con cuánta ternura nos ama Dios, porque Dios ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Sabías? Pongo un paréntesis aquí. ¿Sabías que el Espíritu Santo es una muestra de la ternura de Dios? ¿Sabes lo que es ternura? Amigo, así quédate, así quédate. ¿Qué es ternura? Ay, mi hijito, ay, tan chulo, mira. Ay. ¿Puedes imaginar a Dios abrazándote así? Ahora, a ver, otra vez, porque, ay, mira, ay, mi hijito. ¿Cuántos papás o mamás abrazan con ternura a sus hijos? Y es bien bonito, ¿a poco no? No solamente porque tú sientes el amor y la ternura, sino porque tus hijos pueden darse cuenta de tu ternura. ¿Estás de acuerdo? Ahora, qué maravilloso que no solamente es un concepto y que podemos saberlo, sino podemos sentirlo, porque el Espíritu Santo es prueba de la ternura de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad?
Continuamos, versículo 6, dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Qué mérito tuvimos tú y yo para ser salvos? Ninguno. Éramos pecadores, lejos, extraviados, ajenos a Dios, y aún en la peor condición de nuestra vida, Dios envió a Jesús para salvarnos. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Continúa diciendo: entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo, y esto me encanta, nos hizo amigos de Dios. No solamente nos salvó, no solamente nos redimió, no solamente nos dio su Espíritu Santo como muestra de su ternura, sino que también, hijito, ahorita pasas por atrás porque está el video. No solamente hizo eso, sino que nos hizo amigos. Pero escúchame esto. Dice que cuando aún éramos enemigos de Dios y éramos pecadores, envió a Jesús para morir por nosotros. Entonces, éramos enemigos y por haber creído en Jesús, ahora somos amigos. Ahora, cuando pone aquí, y no me quiero adelantar, pero quiero puntualizarlo, cuando pone aquí la palabra amigo, no es compa, no es cuate, no es un conocido, ay, es mi amigo, no. La palabra amistad aquí es algo íntimo. Somos íntimos de Dios gracias a Jesús. ¿Estamos, familia? Sí, muy bien. Versículo 12. Cuando Adán pecó, aquí empieza algo muy interesante y te pido que prestes toda tu atención. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, dice, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido o la gracia de Dios, ¿vale? Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. ¿Podemos entender este concepto? Por Adán, por el pecado de Adán, todos fuimos condenados, pero por la gracia y el sacrificio de Jesús, todos podemos ser salvos. Qué maravilloso, ¿verdad? Por el pecado de un hombre y por el sacrificio de un hombre. ¿Sí? Ok. Nada más para puntualizar. Dice, y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos
pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Versículo 18 dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, como que Pablo quería que quedara clarito. ¿Sí te fijas? Lo dice vez tras vez y de diferente manera por si a alguien le quedaba alguna duda, ¿verdad? Y dice, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Versículo 20, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Wow. Lo leímos así de corridito. ¿Qué te parece si ahora desmenuzamos y nos vamos, verdad? Parte por parte. Romanos 5 pudiera ser considerado, y ahorita vamos a ver conceptos de cada uno de los capítulos que hemos visto, pero Romanos 5 pudiera ser considerada la celebración del Evangelio. Así, si quieres apuntar esto, Romanos 5 es la celebración del Evangelio. ¿Por qué? Ahí te va. Romanos 3, vimos, es el corazón del Evangelio y es cuando nos habla, ¿verdad?, que tú y yo no podemos hacer nada y que Cristo lo hizo todo por ti, por mí. Romanos 4 nos habla, y lo vimos la semana pasada, de que es la fe, ¿verdad? La fe es la que nos justifica, ¿verdad? Y Romanos 5 es esa celebración. ¿Qué sucede? Yo no me puedo salvar a mí mismo, soy totalmente incapaz. Es la gracia de Dios a través de Jesús. Entonces entra mi fe, creer en Él, y ya soy justificado y soy salvo. Pero ¿qué pasa cuando somos salvos? ¿Estamos? ¿Sí, familia? Muy bien. En Romanos 3:22, yendo atrás un poquito, Romanos 3:22 dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y es verdad, y eso es verdad, para todo el que cree, sea quien fuere. Romanos 3, o este versículo nos dice cuál es la causa de nuestra salvación. Y la causa es poner nuestra fe en Jesús. ¿Estás conmigo? ¿Sí, familia? Muy bien. Ahora Romanos 5 nos habla de las consecuencias de haber sido justificados. ¿Vale? No solamente son beneficios, sino es una nueva realidad para ti y para mí. ¿Qué pasa o qué cambio hay en nosotros cuando Dios nos justifica? Dios no solamente cambia nuestro destino eterno, sino cambia y nos da la oportunidad de tener una relación nueva y, como acabamos de leer, una relación correcta con Dios. Antes de Jesús, antes de que tú y yo creyéramos en Jesús, había una relación incorrecta, una relación en la cual no podíamos tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque nos separaba el pecado. ¿Estás conmigo? Pero cuando nosotros confiamos y creemos en Jesús y tenemos fe para creer en lo que Él hizo por nosotros, entonces esa relación se restaura y se vuelve una relación correcta con Dios.
No solamente es la seguridad y la garantía de que Él nos ha perdonado y nos ha hecho salvos y pasaremos la eternidad con Él, sino que ahora en esta tierra, en los años que tenemos de vida, podemos tener una relación correcta de conocer y tener comunión con Él. Qué hermoso, ¿verdad que sí? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, hemos estado hablando, si recuerdas los domingos, de un nuevo reino, un nuevo rey, una nueva ciudadanía, nuevos ciudadanos. Y es justo esto, Dios hace algo nuevo y nos da una nueva relación con Él, ¿vale? En Romanos 1 vimos la condición del mundo, la condición de la humanidad. En Romanos 2 vimos que la religiosidad y las obras no sirven o no salvan, ¿vale? Romanos 3 vimos la justificación por la gracia de Dios. Romanos 4 que hemos sido justificados por la fe. Y ahora Pablo nos va a enseñar esto. ¿Qué significa vivir siendo hombres y mujeres justificados por Dios? ¿Vale? Este capítulo comienza con 3 palabritas. Por lo tanto. ¿Qué significa por lo tanto? Es algo que viene después de que algo te ha sido explicado, ¿sí? Algo que nos han enseñado y ahora por lo tanto son argumentos y ahora por lo tanto, como ya te dije esto, ahora viene esto otro. Y es justo lo que Pablo, y me encanta porque así comienza. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos, ¿verdad? Este capítulo, para que anotes ahí, se divide en dos partes nada más este capítulo, que es los resultados de la justificación, ¿vale? Del versículo 1 al versículo 11, ¿vale? Y la segunda parte, que es los 2 representantes de la humanidad, como vimos ahorita, Adán y Cristo, ¿vale? Y este es del versículo 12 al versículo 21. Y como en cada capítulo que hemos visto, vamos a encontrar grandes verdades. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Sí, familia? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Cuántos están durmiendo? Porque aquí tengo una botellita de agua bien interesante. Por si no te mojaste ahorita en la lluvia. Ok, vamos a ver la primera gran verdad. ¿Estamos listos? La justificación produce paz con Dios. Y subraya la palabra con. La justificación, el haber sido justos a los ojos de Dios, produce paz con Dios, ¿vale? ¿A qué se refiere esto? Y es el primer versículo. Y Pablo aquí declara esto. Pablo no dice tenemos paz de Dios, dice tenemos paz con Dios. Es decir, hicimos las paces con Dios, ¿sí? Y ahora estamos en paz. Ya no hay nada que nos condene delante de Dios. ¿Fuimos pecadores? Sí. La regamos hasta más no poder. Y no fue algo que nosotros pudiéramos arreglar. Dice ahí que éramos incapaces de salvarnos, pero lo que Jesús hizo nos justificó y eso hizo que estuviéramos en paz con Dios. ¿Puedes entender esto? ¿Alguna vez te has peleado con alguien? Ahora sí, nadie. ¿Cuántos se han peleado con alguien? ¿Cuántos han tenido problemas, verdad? Todos nos hemos peleado o conflictuado con alguien. Y yo no sé si alguna vez te pasó, pero entró un tercero a mediar. Y esa persona, quizá no pasó, quizá sí pasó, pero esa persona que entró a mediar, como que nos hizo entrar en razón a ambas partes. Y entonces, pues, bueno, sí, cierto, tiene razón. No, perdóname ya. Nos dimos la mano y estuvimos en paz. ¿Sí o no? Eso hizo Jesús. Exactamente, eso hizo Jesús. Estábamos separados, alejados, extraviados, condenados, ¿vale? No había nada que tú y yo pudiéramos hacer para llegar a Dios, pero entonces entra Jesús como mediador y nos hace tener paz con Dios. Qué maravilloso.
¿Estamos bien hasta aquí, familia? La palabra para la paz con Dios es la palabra eirene. Es la palabra griega para la paz con Dios, ¿vale? Y escucha esto, la palabra paz que refiere aquí es la palabra eirene y no significa o no se refiere a tranquilidad emocional. Ojo con esto porque es muy interesante. Significa reconciliación. Significa el fin de una guerra. ¿Sí? El fin de un conflicto. Eirene es la palabra griega, ¿okay? Para la palabra paz. Vemos que la palabra paz, ¿verdad? En el hebreo, para referirse a eso que Dios nos da, se dice shalom, ¿verdad? Esta es la palabra griega que refiere a una reconciliación, a dos personas que estaban conflictuadas, había guerra, pero entonces llega Jesús y nos da eirene, reconciliación. Qué hermoso, ¿verdad? Y aquí Pablo está diciendo algo maravilloso con esto. ¿Por qué? Porque antes de Cristo estábamos en enemistad con Dios. Éramos enemigos. Yo no sé si puedes pensar en esto, pero creo que el estado en el que nos encontrábamos antes, a los que menos les convenía era a nosotros, el ser enemigos de Dios. Imagínate, enemigos de Dios. A nosotros no nos convenía, no íbamos a sacar nada bueno de ser enemigos de Dios. ¿Okay? Y no es porque Dios nos odiara o porque Dios nos rechazara, es todo lo contrario, era porque nosotros habíamos rechazado a Dios, porque nosotros habíamos hecho lo malo. ¿Estás conmigo? ¿Sí, familia? ¿Sí? ¿Aquí todos? ¿Sí? Ok. No era porque Dios nos rechazara o no nos quisiera o no nos amara, no, sino porque nuestro pecado nos mantenía alejados y separados de Dios. ¿Vale? Pero entonces la guerra terminó gracias al mediador, a Cristo. ¿Sí, familia? Muchas personas, o no sé si alguna vez alguien te dijo esto o te vendieron esta idea: acércate a Dios para que vivas tranquilo. Y muchos han confundido el evangelio con vivir tranquilos. Y pudiera ser que por un tiempo funcione, pero en cuanto empiezan los problemas en la vida, entonces te puedes preguntar: oye, ¿qué pasó? ¿No fue lo que me dijeron? No, que tranquilo, ¿verdad? Pero no se refiere, el evangelio no nos da tranquilidad o paz emocional, no, nos hace estar en paz con Dios, que era lo que más necesitábamos tú y yo, ¿vale? Entonces, ahí te va. Si recibimos paz de parte de Dios, claro, el estar bien con Dios nos hace estar en paz con nosotros mismos, por supuesto, pero no es el mensaje principal, ¿vale? Dios no solamente, apunta esto, Dios no solamente calma nuestro corazón y nos quita la culpa, sino restaura, reconcilia nuestra relación con Él. Y eso es lo más importante. ¿Sí, familia? ¿Estamos bien hasta aquí con esta primera gran verdad? Entonces hemos sido reconciliados con Dios y eso lo produce la justificación, que es reconciliación. Segunda gran verdad: ahora tú y yo ya no vivimos bajo el dominio del pecado o bajo el dominio del mundo. Escucha esto, la segunda gran verdad es: ahora vivimos bajo la gracia. ¿Vale? Y por favor, recuérdame qué es la palabrita o qué significa la palabrita gracia. ¿Qué significa? Favor inmerecido. O sea que ahora no solamente es algo que no merecíamos, sino ahora vivimos cubiertos por eso que ni siquiera merecíamos. Vivimos bajo la gracia. El versículo 2,
Pablo dice, Cristo nos hizo entrar, ¿ok? No fueron nuestras buenas acciones, no fue nuestro buen corazón, fue Cristo quien nos hizo entrar. Dice aquí en el versículo 2, dice, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido, ¿vale? Fue Cristo quien nos dio ese acceso, ¿vale? Y esta palabra, privilegio, es, a ver si me sale, prosagoge. Prosa, ahí con esa rayita arriba de la O, prosagoge, ¿ok? Y es este privilegio de entrar, ¿ok? Ahora, ¿a qué se refiere esta palabra? Escucha, esta palabra describe el privilegio de ser presentado ante el rey, ¿ok? ¿A qué se refiere esto? Hoy en los países que todavía viven bajo una monarquía, aunque hay ciudadanos que viven bajo esa monarquía, no cualquier persona puede ir y entrar al palacio, ¿estás de acuerdo? Nadie puede entrar al palacio sin una autorización previa o sin alguien que los lleve, ¿sí? Para que lo entendamos. Tú y yo no podíamos tener el privilegio de estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro pecado nos separaba. ¿Estamos? ¿Sí? Pero entonces Cristo nos toma de la mano y nos hace entrar, nos lleva y nos presenta delante del Rey para reconciliarnos con Él. Y abra, prosagoge. No cualquiera podía acercarse, se necesitaba que alguien abriera el acceso, y es justo lo que Jesús hizo. Cristo nos dio la entrada, ¿sí? ¿Recuerdas? Cuando Cristo está colgado en la cruz, Él exclama, ¿verdad? Consumado es. ¿Y qué sucede en ese momento? Se rasga el velo que estaba en el templo, el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Es decir, se rasga el velo para darnos entrada a la presencia de Dios, a la cual nadie podía entrar, porque nadie era lo suficientemente santo como para estar en la presencia de Dios. Pero entonces Cristo, quien se convierte en el más perfecto sacrificio, rasga ese velo para entonces tú y yo poder tener acceso a la presencia de Dios, al lugar, como lo describe en esta versión, a ese lugar de privilegio inmerecido. Tú y yo hoy podemos disfrutar de la presencia de Dios, no porque cantamos bien bonito, no porque levantamos las manos, no porque venimos a la iglesia. Hoy tú y yo podemos disfrutar de la presencia de Dios por la gracia inmerecida. Y podemos disfrutar de su presencia, de ese lugar de privilegio inmerecido. ¡Wow! No solamente Jesús o el sacrificio de Jesús quitó nuestro pecado, sino que nos introdujo, nos hizo entrar en la presencia del Padre. Qué hermoso, ¿verdad, familia? La gracia, si podemos verlo así para quitar y disipar cualquier duda, la gracia no es aquella que te hace entrar al cristianismo. ¿Ok? Para que quede muy claro. ¿Es por la gracia que ahora soy cristiano? No, es por la gracia que ahora eres hijo de Dios. ¿Qué diferencia? ¿No es cierto? La gracia es la atmósfera donde ahora vivimos tú y yo. Cuando tú te despiertas en la mañana, hay gracia sobre ti. Cuando tú sales rumbo al trabajo, la gracia está sobre ti.
Cuando tú estás en tus labores, la gracia está sobre ti. Cuando regresas a la casa, la gracia viene contigo. Cuando estás en tu casa con tu familia, ahí está la gracia. La gracia, vivimos bajo la gracia. ¿Sí, familia? Tú y yo no visitamos la gracia, habitamos en la gracia. ¿Sí, familia? No sé si recuerdas, a principio de año, el primer fundamento después de hablar de que Cristo es el centro de todo lo que hacemos, hablamos de un tema muy en específico y era habitar en la presencia de Dios. Su presencia es nuestro hogar, ¿te acuerdas? ¿Sí? Es esto. Es esto, me encanta cómo se conecta incluso con los fundamentos que tenemos como iglesia. Tú y yo no podemos dejar de habitar en la gracia, ¿vale? Porque incluso, y escúchame, y esto no quiero que se malinterprete, pero incluso cuando nos equivocamos, podemos acceder y tenemos acceso a la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de... No dice acerquémonos siempre y cuando vayamos limpiecitos. ¿Verdad que no? Acerquémonos con confianza, aunque vaya todo revolcado, todo cochino, puedo acercarme a la gracia, porque la gracia ahora es donde habitamos, familia. ¿Estamos bien hasta aquí? Tercera gran verdad. Y aquí es donde a algunos no nos va a gustar. Todo hasta aquí va súper bien, ¿verdad que sí? Ay, qué hermosa la gracia y ay, qué hermoso, ¿verdad? Pero esta tercera gran verdad no podemos negarla porque es una realidad. Y es que esta verdad es: el sufrimiento también forma parte de la gracia. Ay, ay, ay. El sufrimiento. ¿Cómo crees? Claro que sí. Y aquí Pablo lo dice claramente. Porque por la gracia de Dios, y estarás de acuerdo conmigo, por la gracia, por su gracia, tú y yo entramos en un proceso de transformación en nuestra vida a partir de que conocimos a Jesús, ¿sí o no? Conocimos a Jesús no porque éramos buenos, no. A partir de que conocimos a Jesús, empezamos a ser transformados. ¿Estás conmigo? Dime tú, ¿qué es eso? Gracia. Hay tanta gracia que Dios no nos va a permitir solamente conocerlo como un evento en nuestra vida, sino hay suficientemente gracia diaria que nos permite ser transformados todos los días. ¿Entendemos esto? Entonces, la transformación de nuestra vida, apunta a esto, es parte de la gracia de Dios. ¿Sí? Y hasta aquí todo muy bonito. Pero ¿sabes qué es lo que más nos transforma, nos madura y nos enseña? El sufrimiento de la vida. Nadie aprende, madura o crece en la paz. Entonces, por una simple y sencilla regla de 3, el sufrimiento es parte de la gracia. Ahí lo dice exactamente. El sufrimiento, las tormentas, los problemas, las aflicciones, las carencias, la enfermedad, la angustia, produce en nosotros cuando estamos viviendo bajo la gracia, obviamente, porque sin Cristo nos lleva la tristeza. ¿Estás de acuerdo? ¿Verdad que sí? Pero en Cristo y viviendo bajo su gracia, todo problema, toda dificultad, toda aflicción va a provocar en nosotros, y vamos a ver la secuencia que usa Pablo. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Ok, ahí te va. Fíjate cómo lo maneja Pablo. ¿Dónde está? Aquí está, aquí está. No me voy a adelantar mucho, pero es importante por tu comentario, querido Julio. Tribulación, ¿vale? Nos lleva a perseverancia.
Es decir, en Cristo, toda tribulación, si la pasamos tomados de su mano, va a hacer que permanezcamos. Esa es la perseverancia. Persevero en Cristo, ¿vale? La perseverancia nos va a llevar a tener un carácter probado, ¿vale? Y el carácter probado nos va a llevar a tener esperanza, ¿vale? ¿Por qué Pablo menciona o dice así o nos da esta secuencia? Porque así es como funciona la vida en Cristo. Ojo con esto. Cuando tenemos el conocimiento de las verdades bíblicas, pero no vivimos bajo la gracia, las tribulaciones, los problemas, las aflicciones nos pueden hacer incluso que nos alejemos del camino. ¿Estás de acuerdo? Hay muchos cristianos, entre comillas, que parecía que eran muy buenos cristianos, pero les llega un problemón, una tragedia a su vida y se alejan de Jesús. Eso quiere decir que esa tragedia que llegó, número uno, tenemos que entender, no vino de Dios, pero Dios las aprovecha para darnos carácter. Pero déjame te digo algo, cuando no las atravesamos con Jesús en nuestra vida o viviendo bajo su gracia, corremos el riesgo de incluso alejarnos. ¿Sí? ¿Queda esto claro, familia? Pero ¿qué sucede cuando, como lo estamos viendo, vivimos bajo la gracia? ¿Vale? Vamos a ver qué sucede. Porque todos hemos tenido problemas. ¿Cuántos aquí, después de haber tenido o conocido a Jesús, ya no tuvieron ningún problema? Imagínate. Una vida en Cristo sin problemas, escúchame, nos va a dejar como bebés espirituales. Aún y teniendo conocimiento bíblico. Porque son los problemas y las tribulaciones las que nos dan el carácter de Cristo. ¿Sí? Ahí te va. Aquí Pablo, venía súper bien Pablo, hablando de la gracia, hablando de la paz con Dios y todo maravilloso y todo bonito. Y toma la verdad. Pablo suelta esta verdad, pero escucha esto. No está separado una cosa de la otra. El ser justificados, el tener paz con Dios, el haber sido reconciliados con Dios, nos tiene que llevar a un crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual no solamente lo da el conocimiento bíblico. El mayor crecimiento espiritual y la madurez espiritual nos la dan los golpes de la vida. Entonces Dios no sería congruente con decir, ahora ya estamos reconciliados, pero no hacernos madurar. ¿Tú amas a tus hijos, los que tienen hijos? ¿Sí? Pero verdad, y espero que entiendas esto, si tú le das todo a tu hijo, si le haces la vida fácil, si él no batalla, tus hijos no batallan para nada, porque tú quieres verlos felices, ¿qué vas a hacer de tus hijos? Unos parásitos inútiles. Gracias. En lugar de hacerles un bien, les vas a arruinar la vida. Porque van a crecer como hijos pensando que merecen todo. Porque papá y mamá no se encargaron de enfrentarlos a la vida, sino que todo les dieron y todo les facilitaron. Porque entonces Dios es un mal papá. Dios es un padre perfecto. Y como padre perfecto, a veces va a permitir situaciones bien dolorosas en nuestra vida, sabiendo que esas situaciones dolorosas nos van a hacer crecer, madurar, aprender y depender de Él. ¿Estás conmigo? Entonces, si Dios
no desperdicia nuestro sufrimiento, al contrario, lo usa para nuestro bien. Eso quiere decir entonces nuevamente, y refuerzo esta idea de que el sufrimiento es parte o forma parte de la gracia de Dios. Ay, Señor, ya no me tengas tanta gracia, ¿verdad? Algunos pudieran pensar, pero forma parte de la gracia de Dios. Y obviamente, a ver, ¿cuántos quieren un problema fuerte en su vida? Nadie. ¿Cuántos quieren un tormentón en su vida? Nadie. Pero ¿qué crees? Los problemas y las tormentas en la vida son inevitables. Tú puedes decir, no, no quiero, no quiero. Y puedes orar, Señor, no quiero problemas, no quiero problemas. Los problemas van a venir. ¿Sí o no? ¿Estamos bien hasta aquí, familia? No me quiero estacionar mucho en este punto, pero creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque como seres humanos, aunque conocemos de Cristo, muchas veces nos quejamos. Y es que Dios, ¿por qué permitió esto? Y es que Dios me lo mandó. Y es que Dios me dio esta enfermedad. Y es que, ¿por qué? ¿Por qué? Y vivimos quejándonos. Pero si entendemos esto, nos daremos cuenta que todo lo que sucede en nuestra vida, sea bueno, sea malo, sea alegre o sea doloroso, todo Dios lo utiliza para nuestro bien. Y lo vamos a ver en 3 semanas, en el capítulo 8. ¿Sí, familia? ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, la palabra que usa Pablo para tribulación es la palabra, ¿puedo borrar esto? Ok, oye, no se me vaya a caer esta cosa. Es la palabra TH thlipsis, ¿vale? Es la palabra en griego que Pablo usa para la palabra tribulación. ¿Y qué crees que quiere decir esta palabra? Me encantó este término y este concepto, porque esa palabra es literalmente, escúchame, literalmente la presión que ejerce una prensa de aceitunas, de olivas. Si sabes que para sacar el aceite de oliva, las olivas necesitan ser muy presionadas para que entonces salga aceite. El aceite de oliva es el aceite más saludable que existe. Tiene muchas propiedades, es valioso, es maravilloso, ¿ok? Y se utiliza no solamente en el área gastronómica, sino tiene muchas otras utilidades, ¿vale? Pero para que ese aceite salga, la oliva necesita ser presionada. ¿Qué nos está diciendo? Que esa tribulación nos está presionando para que salga lo mejor de nosotros. Te doy un breve testimonio. Han pasado situaciones en mi vida, en los últimos 4 años, antes también, pero las más dolorosas han sido a partir de que soy pastor, curiosamente. Pero hoy por hoy, en agosto de 2026, recuerdo lo que ha sucedido y no lo recuerdo como algo malo, negativo, feo, doloroso, que lo fue, sí, pero hoy lo recuerdo como algo necesario para mi vida, porque me hizo aprender, me hizo madurar, me hizo ser más como Jesús, que todavía me falta muchísimo, pero definitivamente hoy por hoy yo no soy el mismo de hace 4 años. Y acaba de llegar mi hija que puede dar testimonio de eso. ¿Sí me explico? ¿Me gustó el proceso? No. Uy, no. Fue horrible, doloroso, solitario, feo. Pero hoy digo, gracias, Señor, porque yo necesitaba eso
que hizo salir aceite de mi vida. ¿Sí, familia? ¿Cuántos pueden dar fe y testimonio de eso también en su propia vida? En el momento no lo entendimos. En el momento incluso nos quejamos. En el momento fue bien doloroso. Pero si no hubiera sido por eso, hoy no sería la persona que eres. Flipsis, apachurrado, así, pero que hasta le da vuelta el Señor, ¿verdad? Pero algo bueno sale. Uy, yo aquí lo dejaría, de verdad. ¿Lo dejamos o le seguimos? Vamos a seguirle, hay falta mucho todavía, ¿vale? Ok. Esto ya lo mencioné. Y es que, por favor, apunta esto: nuestro carácter nunca será probado cuando todo está bien. El carácter no puede ser probado cuando todo está saliendo como esperabas, cuando hay paz y tranquilidad y abundancia. Nadie. O sea, el carácter es probado cuando nos sentimos presionados, apachurrados, machacados, ¿verdad? Imagínate esto, no sé por qué se me acaba de ocurrir. Me imaginé un molcajete, ¿vale? Me imaginé 2 chiles jalapeños, una cebolla, un diente de ajo y un jitomate. Entonces tú dices, ay, qué rica carnita me acabo de preparar, me voy a comer con la carnita esto, y te comes, le das una mordida al jitomate, otra al chile, otra al ajo. Son los mismos ingredientes, pero para que funcione esos ingredientes, agarras la piedrita esa y los machacas hasta que sale algo bueno y se vuelve algo delicioso. Ay, ¿cuántos están en el molcajete de Dios? ¿Verdad que sí? Ay, familia. Muy bien. Y escucha esto, por favor. Dice aquí Pablo en el versículo, ahora verás dónde está, en el versículo 5. Perdóname. Versículo 4 dice: y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y dice, y esa esperanza no acabará en desilusión. La esperanza que tú y yo necesitamos viene, no solamente la esperanza de salvación. ¿Cuántos tienen esa esperanza de que son salvos y que? ¿Sí la tienes? Perfecto. Pero ¿qué de esa esperanza en la vida? Tengo la esperanza de que las cosas van a salir bien. Tengo la esperanza de que Dios usará esto a mi favor. Tengo la esperanza de que mi familia esté bien. ¿Cuántos necesitan esa esperanza? Todos necesitamos esa esperanza. Pero esa esperanza viene, escucha, no viene de la nada. Esa esperanza que tú y yo necesitamos viene como resultado de haber visto a Dios previamente en nuestra vida. Es decir, y creo que lo he mencionado antes, si Dios me sostuvo en el pasado, me va a sostener en el presente. O sea, como conozco lo que Dios hizo por mí en el pasado, puedo tener esperanza para este tiempo. Y es una esperanza, dice ahí, que no desilusiona. Es decir, es confiable. Como Dios me sanó en el pasado, me va a sanar en el presente. Como Dios me proveyó en el pasado, me va a proveer en el presente. Como Dios estuvo conmigo en el pasado, estará conmigo en el presente. Y esa esperanza no desilusiona. Aleluya, aleluya. Muy bien. Muy bien, ¿estamos bien, familia? ¿Sí? Ok. Dios no desperdicia nunca el dolor de sus hijos. Dios no lo va a desperdiciar. No va a dejar pasar una gran oportunidad para demostrarte cuánto te ama, que está contigo y que vas a salir de esa. Dios no lo va a desperdiciar.
Dios no va a desperdiciar la oportunidad de formar carácter en tu vida. Dios no va a desperdiciar la oportunidad de que tú te acerques a Él y dependas de Él. ¿Estás conmigo? Dios nunca desperdicia el dolor de sus hijos. ¿Quiere decir que el sufrimiento siempre viene de Dios? No. Seamos muy honestos. La vida en sí misma es difícil. ¿Estás conmigo? No, el sufrimiento no siempre viene de Dios. A veces incluso somos nosotros mismos. Nadie nos llamó, ya ahí vamos directito al sufrimiento, ¿sí o no? Pero aunque nosotros seamos los causantes de nuestro propio sufrimiento, Dios lo utiliza para nuestro bien. Gracia, gracia. El sufrimiento es parte de la gracia. Ay, familia. Si el sufrimiento no fuera parte de la gracia, Cristo no hubiera sufrido. Cristo pudo habernos salvado de otra manera, evitando el sufrimiento. ¿Estás de acuerdo? ¿Dios podía hacerlo? Sí, Él es Dios. Pero el sufrimiento era necesario para que la gracia fuera efectiva en nuestra vida. Qué profundo, ¿no es cierto? Yo no sé si alguna vez lo habías pensado. ¿Por qué Cristo tuvo que sufrir? Porque era parte de Él. ¿Sí? Cuarta gran verdad. Ya por fin vamos a salir de ¿verdad? De este punto. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, muy bien. La cuarta gran verdad. El amor de Dios, escucha esto, no solamente fue platicado o predicado. Escucha, el amor de Dios fue demostrado. ¿Vale? Esto lo podemos encontrar desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Y este es uno de los textos o de los versículos o verdades más conmovedores de toda la carta a los romanos por cómo lo expresa Pablo. Pablo utiliza en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, utiliza tres descripciones para nosotros. En la Reina Valera utiliza 4, ¿ok? Solamente por una cuestión de traducción, pero es exactamente lo mismo. La descripción que Pablo usa de nosotros es: tú y yo éramos incapaces, éramos pecadores y éramos enemigos de Dios. Incapaces de salvarnos, pecadores y enemigos. Así nos describe Pablo, ¿vale? Pero aunque fuimos incapaces, pecadores y enemigos, y aquí viene lo hermoso de este pasaje, aún en la peor condición de nuestra vida, Cristo murió por nosotros. Y me gusta cómo Pablo lo expresa. Y puede ser que alguien pueda dar su vida por alguien extraordinariamente bueno, ¿vale? ¿Alguien daría su vida por alguien medianamente bueno? No. ¿Alguien daría su vida, perdón por lo que voy a decir, pero por un asesino que asesina fríamente a personas? Por supuesto que no. Es absurdo, es impensable. Ahora, quizá aquí no hay asesinos, pero éramos pecadores, cochinotes pecadores, ¿sí o no? Sucios, contaminados, pecadores de lo peor, ¿sí o no? ¿O nada más yo? Todos. Y aún que éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, que éramos pecadores de lo peor y que éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y ahí no solamente Dios expresa su amor, sino Dios demuestra su amor.
Pudo haberse quedado ahí perdido en las páginas de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su no, no, pero fue demostrado, porque Cristo demostró con su obediencia el amor de Dios hacia nosotros. ¿Sí, familia? Muy bien. No murió Jesús, piensa en esto. Jesús no murió por nosotros cuando tú y yo empezamos a mejorar en nuestra vida. No, porque entonces tendría que ver con nosotros y nuestro comportamiento. Jesús no murió cuando tú y yo empezamos a mejorar. Jesús murió cuando éramos sus enemigos. Cuando lo habíamos negado, cuando lo habíamos rechazado, cuando habíamos pecado en su contra. Y aún así, Jesús murió por nosotros. Y aquí me encanta esto que podemos tú y yo descubrir. Y apúntale, por favor. El amor de Dios no nació en la cruz del Calvario. No. La cruz vino como consecuencia del amor de Dios. La cruz fue la demostración del amor de Dios. ¿Sí? Ay, es que Dios me amó ahí en la cruz. O sea, sí, pero no nació el amor de Dios ahí. La cruz vino como resultado de su amor. Fue la demostración de su amor. ¿Sí, familia? Y nos vamos a la quinta gran verdad, ya para terminar. Y aquí viene algo bien interesante. ¿Estamos bien ahí con la cuarta gran verdad? ¿Sí? Muy bien. La quinta gran verdad, Pablo nos expresa aquí los dos hombres que cambiaron la historia. ¿Ok? Primero, el primer hombre, Adán, que cambió la historia y nos afectó a todos. Ay, Adancito, ¿verdad? Su desobediencia y su pecado nos contaminó absolutamente a todos. ¿Vale? No le eches la culpa a Adán, porque tú también tienes tu parte de culpa, ¿ok? No es como, ahí empezó, pero tú y yo tenemos nuestra responsabilidad también, ¿estás de acuerdo? ¿A que sí? Pero por Adán vino toda la condenación, la culpabilidad, el castigo, etcétera, etcétera. Pero por Od, exactamente, es la muerte, exacto. Pero Cristo, ¿qué hizo? Venció la muerte. Entonces, Cristo o Adán es como una semejanza de que Cristo tenía que venir, ¿ok? Jesús es considerado incluso como el segundo Adán, donde a través de él y por la vida y la obediencia al Padre, ¿ok? Así como por el primer Adán vino la condenación a todos, por el segundo Adán, Cristo, vino la salvación a todo aquel que lo crea. ¿Sí? Y el primer Adán trajo la muerte, pero el segundo Adán, Jesús, venció la muerte por nosotros. Y es lo que confirma o nos da la veracidad de que Cristo es el Señor, porque resucitó de entre los muertos. Y ahí se fundamenta nuestra fe, ¿vale? En la muerte y resurrección de Jesús, ¿vale? Muy bien, ahí te va. Entonces, Pablo aquí en estos 9 versículos, ¿qué hace Pablo? Resume la historia de la humanidad desde el inicio de la creación hasta nosotros. ¿Cómo? Desde el inicio con Adán y hasta nosotros con Jesús, ¿vale? Adán aparece como la cabeza, apunta esto, es muy interesante. Adán aparece como la cabeza de la vieja humanidad, de la antigua humanidad. Y Cristo aparece como la cabeza de la nueva humanidad, o de una humanidad redimida por Él, ¿vale?
En cualquier país, esto se le conoce, y apunta, este es un término político, que se le conoce como el principio de la representación federal. ¿Qué quiere decir esto? El principio de la representación federal es que una sola persona puede afectar a toda una nación. ¿Sí? Digo, no quiero sonar crítico, pero lo vemos en nuestro país, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de nuestro país para no entrar en polémica. Pero una sola persona a la cabeza puede afectar a toda una nación, ¿vale? Y se le conoce como el principio de representación federal, ¿vale? Adán, la desobediencia, el pecado de Adán afectó a todos. Oye, yo ni hacía nada, yo había nacido y ya estaba contaminado por la culpa de Adán. Ya después yo tuve mi parte también, ¿verdad? Obviamente. Pero yo apenas había nacido y ya estaba yo contaminado. Ya era yo culpable. ¿Sí me explico? Por Adán. La desobediencia de Adán afectó a toda la raza humana, pero la obediencia de Cristo trae vida a todos los que creen en Él. Qué maravilloso, qué maravilloso. Ahora, vamos a comparar la naturaleza de Adán y la naturaleza de Cristo. En Adán hay pecado, condenación, muerte y separación. Pero en Cristo, en la naturaleza de Cristo, hay justificación, gracia, vida y reconciliación. O sea, es todo lo contrario. Jesús vino a contrarrestar todo lo que había sido acarreado a través de la desobediencia de Adán. ¿Sí, familia? En Adán había pecado, en Cristo hay justificación. En Adán había condenación, en Cristo hay gracia. En Adán había muerte, en Cristo hay vida. En Adán había separación, en Cristo hay reconciliación. ¿Vale? Ahora, aunque Pablo hace la comparación, Pablo no pone a Cristo y Adán en el mismo nivel, por supuesto que no. ¿Qué hace Pablo aquí? Siempre muestra que Cristo es sumamente superior a Adán. De hecho, y aquí lo subrayé, por lo menos en esta versión hay dos ocasiones donde dice Pablo que Cristo era mucho más, ¿vale? Que Cristo era, o sea, dice a través de Cristo es mucho más, o sea, hace realmente pone a Jesús como una superioridad, obviamente, ¿verdad? La gracia siempre supera el daño causado por el pecado. No hay pecado más grande que la gracia. ¿Vale? Cualquier pecado no puede ser, no es superior a la gracia. La gracia siempre es mucho mayor. A menos, como dice la palabra, la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Obviamente, ¿verdad? Pero fuera de eso, no existe pecado tan grande, tan terrible, tan grave que la gracia no pueda cubrir, que la gracia no pueda perdonar. ¿Cuántos de aquí no tienes que platicar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hiciste antes de Jesús? Pero, wow, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Y sin embargo, la gracia alcanzó para perdonarnos. Ladrones. ¿Y qué hizo este ladrón? No. Simplemente dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En una manera estaba reconociendo que él no podía salvarse, pero sabía y se dio cuenta que el que estaba enseguida de él tenía el poder para salvarlo. Le dijo, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y esto me hace pensar algo maravilloso. Imagínate ese momento. Ese ladrón murió ese mismo día, ¿vale?
llegó al cielo. Y yo no sé quién está en la puerta del cielo, pero probablemente haya alguien ahí recibiendo a los de nuevo ingreso. Y este ladrón dijo: ¿y ahora? Y el portero le dijo: ¿y tú? Pues no sé. ¿Qué estás haciendo aquí? No sé. A ver, ¿cuántas veces fuiste a la iglesia? ¿Cuántos seminarios tuviste? A ver, ¿cuál es tu doctrina? No sé ni lo que es doctrina. ¿Por qué estás aquí? Yo no sé, solamente sé que el que estaba enseguida de mí me dijo que hoy iba a estar con él. Eso es gracia. Eso es gracia. Eso es gracia. Eso es gracia, familia. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! La gracia entonces siempre supera el daño causado por el pecado. Siempre. ¿Sí, familia? ¿Estamos bien hasta aquí? Para terminar, cayó al otro, ¿sí? Exactamente. Sí y no. Te voy a decir por qué. Porque hemos estado viendo, podemos reconocer, a ver, antes de Jesús, ¿cuántos sabían que eran malos? Todos, sí. Chin, ya me volví a emborrachar. Chin, ya no lo vuelvo a hacer. Sabíamos y podíamos reconocer, pero no es el reconocer el pecado, es creer. La justificación viene por la fe, es creer. Por supuesto que es necesario reconocer que estamos mal y que necesitamos un Salvador. ¿Sí? Sí y no. Te voy a decir por qué. Porque la salvación trae como resultado arrepentimiento. A mí no me pasó esto. Yo no me arrepentí y luego conocí a Jesús. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y cuando conocí a Jesús, eso me llevó a tener frutos dignos de arrepentimiento. Eso me llevó al arrepentimiento. La salvación trae consigo el arrepentimiento. ¿Sí, familia? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Sí. Sí, pero no es necesario arrepentirte para creer en Jesús. ¿Cuántos estaban arrepentidos cuando conocieron a Jesús? Yo no. Yo solamente creí en Él y eso trajo consigo el darme cuenta de que necesitaba arrepentirme, de que necesitaba cambiar de vida. Exacto. Exactamente. No es por obras, lo vimos la semana pasada, no es por obras, pero sí para buenas obras. Gané la salvación, pero como sé que he sido salvo, perdonado y redimido, ahora sí voy a vivir una vida que agrada y que honra a Dios, por agradecimiento y por amor a Él. ¿Sí, familia? Porque no hay arrepentimiento. Es ahí, bueno, vamos a cortar porque ya, bueno, no, espérame. Pero quiero mencionar algo con respecto a esto porque creo que es muy interesante y nos tiene que por fin a ver si nos cae el 20. Pero antes de eso ya cuando ya lo cortemos, ¿ok? En este capítulo 5, ¿qué nos revela acerca de Dios? ¿Vale? Apúntale esto porque está bien padre. ¿Qué nos revela el capítulo 5 acerca de Dios? Ahí te va. Romanos 5 nos revela un Dios que no solamente perdona, sino reconcilia. ¿Vale? Una cosa es perdonar, otra muy diferente, reconciliar. ¿Vale?
Podemos ver un Dios que nos acerca a sí mismo. No fue que tú y yo nos quisimos acercar, Él nos acercó a Él. Descubrimos y nos revela un Dios que nos sostiene, ¿vale? Nos revela un Dios que transforma el sufrimiento en esperanza. Wow. Nos demuestra su amor a través de Jesús. Nos revela un Dios que cumple sus promesas, ¿vale? Y nos revela un Dios que vence para siempre la maldición que vino de Adán a través de Jesús. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Vale? Y con esta frase, con esta verdad quiero terminar. Y si gustas apuntarla. Dios no se conformó con cancelar nuestra deuda. Dios nos hizo estar nuevamente en comunión con Él. ¿Qué era lo que tú y yo necesitábamos? Ser perdonados. Pero Dios no se limitó solamente a perdonarnos, sino que, y lo vamos a ver también en el capítulo 8, que Dios nos adopta como sus hijos. ¡Wow! Muy bien, muy bien. Cristo no solamente, lo podemos ver aquí, podemos ver a Cristo no solamente como nuestro justificador, sino podemos ver a Cristo como ¿cómo era la palabrita? A ver si la apunté aquí. Como el fundador de una nueva creación. Una nueva creación a partir y a través de Él. ¿Vale? No solamente nos justifica, nos hace nuevos. ¡Qué maravilloso! Cierra tus ojos ahí donde estás. Dile, Padre, gracias.